Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de la escena del crimen, el modus operandi y la firma psicológica. Sé que a simple vista no parece como que tuviera una relación, pero créanme que está más relacionado de lo que ustedes creen. Bueno, como habíamos dicho, vamos a hablar sobre psicología forense, vamos a hablar sobre la escena del crimen, el modus operandi y la firma psicológica del delincuente. En nuestra agenda del día de hoy es la escena del crimen y su importancia en la investigación criminal, procedimientos de actuación y preservación de la escena del crimen, indicios, evidencias y cadena de custodia en la investigación forense, el modus operandi y los actos de precaución del delincuente, la firma del criminal, la motivación psicológica del agresor, tipologías criminales y clasificación de agresores según el FBI, asesinos múltiples y análisis criminológico de la conducta criminal. Vamos a empezar con lo que es la escena del crimen. Tenemos de que esta es fundamental para el perfil criminológico porque de ahí se obtiene la información clave del delito. La investigación del delito involucra a dos instituciones, la autoridad judicial y a la policía. Aquí hay dos conceptos. La policía, podemos decir que esta se encarga de mantener el orden público y prevenir los delitos, mientras la judicial ya se encarga de investigar los delitos que han ocurrido y apoyar también a fiscales y jueces. Adicional a estos dos ramas profesionales, tenemos que saber de que ellos dos trabajan juntos para responder qué, cómo, cuándo, dónde y con quién. Es importante tener en mente estas preguntas dubitativas para poder responder correctamente al el crimen, resolverlo y no tener sesgos u opiniones. La investigación criminal tenemos que lo realizan tres grupos, como habíamos dicho: los investigadores policiales que resuelven el caso, los técnicos forenses que realizan evidencias científicas, personal jurídico que es la parte legal del proceso, y la escena del crimen trabajan principalmente también los peritos forenses, que estos son los que se encargan de documentar todo lo que pasó en la escena del crimen y entregárselo a un juez. Los procedimientos de actuación en la escena del crimen varían según el lugar, la situación. Principalmente se hace observación general registrando todo lo ocurrido mediante fotografías y videos, a lo que se llama fijación. Es fundamental acordonar y proteger la zona solo con el personal autorizado, priorizando seguridad de las víctimas, personal sanitario y agentes. También involucran qué recursos forenses serán necesarios para la recolección de indicios. Tenemos la búsqueda, recogida y envío de indicios en la escena del crimen. Hay que tener en claro dos conceptos: qué es indicio y qué es una prueba. Tenemos de que el indicio es un punto de partida, es como una sospecha de lo que sucedió. Pueden ser, por ejemplo, huellas dactilares, algún cabello que se haya encontrado. La evidencia ya es como una confirmación. Ya tenemos de a quién pertenece y si fue esta la persona, por ejemplo, que cometió el crimen o el delito. Por otro lado, también tenemos un concepto que es la prueba, que este ya es el valor legal. Es decir, que esta ya es admitida por el juez y ya es como la fase final para confirmarla. Tenemos que la búsqueda y recogida y envío de indicios implica introspección detallada del lugar con el apoyo de herramientas técnicas específicas como polvos para visualizar huellas. Adicional de los polvos también tenemos como una cinta métrica, como una cinta que es como un tape que se encarga de pegarlas en la superficie, y a este tape como que la levanta y ya se puede analizar correctamente. Adicional tenemos sustancias como el luminol, que se encarga de ver si hay rastros o no de ciertos fluidos corporales, como lo es la sangre. Al aplicarlo ya se vuelve fluorescente, de ahí pues su nombre. También tenemos
el traje de protección, como se puede observar en la imagen, en donde la profesional está utilizando un traje como tal, unas botas y unos guantes para no contaminarse ella ni contaminar las evidencias, los indicios o las pruebas que está analizando. Tenemos también que tiene una lámpara, una cámara para fotografiar, para realizar videos. Tenemos también que tiene agua estéril, que es importante para el análisis de fluidos que se encuentren, y pues está su kit equipado, ¿verdad? También tenemos la fijación fotográfica. Esta puede ser por medio de cámaras. Se toman fotografías del lugar, por ejemplo, de dónde se encontró la víctima, qué encontraron, el arma. Por otro lado, también está la fijación escrita, que es un documento en el cual se llena el momento, dónde, cuándo y con quién se encontró la víctima o quién la encontró. Hay diferentes formatos para cada profesional lo maneja conforme le sea mejor. También tenemos la fijación panimétrica. Este es un como tipo plano que se realiza para tener como un boceto de dónde se encontró a la víctima, el lugar en el que estaba, hace cuánto se encontró, a qué distancia de tal cosa se encontró, como se puede ver aquí en la imagen. Por otro lado, pasaremos al tema del embalaje. El embalaje es clave para mantener la integridad de la evidencia, evitando contaminación, sustitución o alteración. El sellado permite detectar manipulaciones y se registran datos como nombre del recolector, fecha, y cada apertura del sello debe documentarse. El objetivo principal del embalaje es garantizar la autenticidad e integridad de las pruebas, evitando cuestionamientos sobre resultados. Selección de evidencias en la escena del crimen es fundamental, ya que es más eficiente analizar el contexto original, aunque en condiciones difíciles puede recogerse todo para seleccionar después. El proceso de recogida requiere experiencia, formación y conocimiento forense, especialmente para decidir qué es relevante y cómo tratar cada tipo de evidencia. En algunos casos se necesitan muestras de base o del entorno, como ocurren en investigaciones de incendios, las cuales son un poco más difíciles de analizar. Tenemos dos tipos de embalaje, que es el interno y el externo. El interno consiste en el contenido, el material o el objeto que lleva adentro del externo, que básicamente el externo es como una caja, y se puede observar en la imagen. El indicio del material, en la primera parte del embalaje interno tenemos que es un teléfono celular, está la descripción, la fecha, que es 15 de mayo de 2024, el lugar, calle 10, número 45-20, recolectado por agente 123, firma, la bolsa plástica hermética, el cual reduce el riesgo de contaminación y humedad, y el indicio se protege individualmente para evitar pérdida o alteración. Es importante este punto porque lo que nos indica es que no se pueden meter dos indicios, dos pruebas o dos evidencias en un mismo lugar. El sello de la cajita del embalaje externo nos indica que garantiza que el embalaje no ha sido abierto ni manipulado, asegurando la integridad legal de la evidencia. Tenemos la ficha llenada, que es similar a la del embalaje interno, lleva la descripción del material, tenemos también el número de caso, aquí ya se agrega, que es el 2024-012-5, la fecha de recolección, el recolectado por, entregado a. Es importante saber a quién se entregó para poder saber quién lo manipuló, si en dado caso hubiera alguna alteración.
la fecha de entrega y la firma. Como podemos ver, es bastante similar cada ficha del embalaje. La cadena de custodia. Ahora bien, ¿qué es la cadena de custodia? Tenemos que es un procedimiento documentado y técnico utilizado para garantizar la integridad, la identidad y la autenticidad de las pruebas. Se llama cadena porque recordemos que cada evidencia va pasando de un profesional a otro, de un lugar a otro, y va siendo analizado por diferentes personas. Tenemos aspectos importantes como el transporte de las pruebas al laboratorio o a un almacén intermedio, es una etapa esencial antes del análisis. Las evidencias deben mantenerse en condiciones adecuadas de conservación, como lugares frescos y secos y con acceso controlado y seguro. Al decidir el transporte y almacenamiento se deben considerar factores como costo, distancia, tiempo y compatibilidad entre pruebas y medios de traslado. Es importante que la cadena de custodia asegure la validez y la evidencia como prueba. Es necesario demostrar que la evidencia presentada en el juicio es la misma que fue recogida en la escena del crimen. Esto es verdaderamente importante, que solo las personas autorizadas pueden tener acceso a las pruebas para evitar manipulaciones o contaminaciones. Posterior a ello tenemos la cadena de custodia con los pasos que se deben seguir y la escena policial forense. Los pasos de la cadena de custodia son la extracción adecuada de la prueba, preservación, individualización, transporte apropiado y entrega controlada. En el ejemplo que está en las imágenes es de un cuchillo, ¿verdad? Yo les puse ese ejemplo porque sé que es un poco más concreto de entender y menos confuso. Tenemos de que la extracción adecuada de la prueba viene siendo cuando el investigador localiza un cuchillo con posibles rastros de sangre. Se pone guantes y utiliza las herramientas estériles para poder recogerlo. Podemos observar que en la imagen la persona sí tiene como el equipo necesario para no contaminar tanto la muestra ni contaminarse a él mismo, ¿verdad? Tenemos la otra fase, que es la preservación. Vemos que el cuchillo se coloca en un contenedor adecuado, se etiqueta, como habíamos dicho, que se llamaba el embalaje, con la fecha, hora, lugar, hallazgo y nombres del perito. Se sella para evitar la contaminación y la manipulación por terceros. Posterior tenemos la individualización. Ojo aquí, que no quiere decir de que se va a quedar por ahí volando, ¿verdad? Sino que se le asigna un código único de identificación, como por ejemplo el número que tiene ahí, que es E001-2026, lo cual permitirá distinguir a esta evidencia de las demás. Tenemos el transporte apropiado, que básicamente es trasladarlo en un transporte seguro al laboratorio o a alguna oficina donde se vaya a analizar. Generalmente siempre es un laboratorio. Tenemos la entrega controlada, que al llegar al laboratorio el perito debe de tener el formato que habíamos visto anteriormente, responsable del quien la recibió, ¿verdad? Tenemos que ambos tienen que verificar el sello y la firma de quien entregó y de quien recibió. Tenemos la cadena de custodia. En la imagen podemos observar los indicios biológicos, indicios lafoscópicos, indicios de heridas, documentación de la escena, necropsia o también los indicios de fibras. Posterior a ello tenemos la escena del profiling. Tenemos que es importante reconstruir los hechos. A partir de la reconstrucción se identifican conductas del criminal, como aquí, que aquí ya vamos teniendo una relación con el modus operandi y la actividad del criminal. El perfilador debe estudiar la escena para detectar comportamientos del autor del delito. También tenemos los tipos de localización, que es escena interior, escena de vehículos y escena exterior, y escenas bajo agua. La importancia. Según Glenn Turvey, es importante visitar esta escena para analizar relaciones espaciales dentro del lugar y con otras posibles escenas del crimen. Ayuda a entender
conexión de distintas escenas, sí existen varias relaciones. Puntos claves. Es importante determinar si el cadáver fue abandonado en esta escena o si fue agredido en otro lugar. La escena del crimen es el lugar o conjunto de lugares donde el agresor comete el delito. La escena del crimen podemos ver de que puede ser interior, exterior, de vehículos o bajo el agua. Ahí tenemos las imágenes del exterior, del interior y de vehículos, ¿verdad? También tenemos otros tipos de escenas. Tenemos la escena primaria, que es mayor contacto con el agresor y víctima, se dedica más tiempo y ocurren más agresiones, pues está en un lugar cerrado, ¿verdad? Donde probablemente nadie lo pueda ver, nadie lo pueda escuchar, y es clave para pruebas forenses y perfil criminológico. Pueden coincidir con el lugar donde aparece el cadáver, como en el caso del estrangulador de Boston. Este chico se llamaba Henry DeSalvo. Él se encargaba de estrangular mujeres jóvenes en su domicilio, en su hogar de las mujeres, ¿verdad? No de él, de las mujeres. Entonces creo que es un buen ejemplo para la escena primaria, porque él las agredía y ahí las dejaba. Obviamente no las agredía con algún arma, sino que con sus propias manos. Algunas veces sí utilizaba objetos para poder obtener la entrada al hogar, pero ya vamos a ver más adelante. La escena intermedia es el lugar de transición entre la escena primaria y de abandono. Sirve para trasladar el cuerpo u objetos. Por ejemplo, un carro puede contener evidencia importante de transferencia. En la imagen podemos ver el carro, ¿verdad? Pues ya no está ahí la víctima. Tenemos la escena secundaria, en donde hay interacción pero menor que en la primaria. Puede haber varias en el mismo crimen si se haya abandono del cadáver allí. También es escena de abandono. Por otro lado, tenemos los tipos de criminales según el FBI. Tenemos 3 tipos. Principalmente está el delincuente organizado y desorganizado. Como pueden observar, hay un como cuadrito comparativo con ejemplos. Tenemos que el delincuente organizado personaliza y controla a la víctima, mientras que el desorganizado la trata como objeto y sin interacción significativa. Es decir, que el organizado trata como de manipular, de tener cierto poder sobre la víctima, y el otro es como más impulsivo, pongámosle de esta manera. El delincuente organizado es planificador, como su nombre lo indica, lleva un control estricto de la escena, busca víctimas específicas y con una tipología concreta. Este tipo de criminales principalmente busca no dejar rastros, huellas, evidencias que puedan delatarlo, ¿verdad? Busca ocultar su identidad, mientras el desorganizado es todo lo contrario. Como habíamos dicho, es un poco más impulsivo y puede que tenga alteraciones psicológicas, como en el caso de los ejemplos. Este deja una gran cantidad de de evidencia en la escena. Por ejemplo, tenemos de criminal organizado a Ted Bundy, el cual tiene una relación con la víctima, personaliza, controla a la víctima, establece interacción previa para ganar su confianza, utiliza el encanto, manipulación y engaño. La ve como una persona, no como un objeto. No es de que tenga empatía, ¿verdad? Porque si tuviera empatía no fuera un asesino en serie, sino que intenta como fingir que le interesa entablar un lazo con esta persona o una conversación simplemente. Ejemplos de conducta de Ted Bundy: fingía lesiones, usaba muletas para pedir ayuda, conversaba con sus víctimas antes de atacarlas, seleccionaba con características físicas específicas, buscaba control y dominio sobre la situación. Implicación criminológica: mayor interacción, planificación y manipulación. Necesitaba sentir el control sobre la víctima. Esta parte ya forma, valga la redundancia, ya forma parte de su perfil, ¿verdad? Tenemos que la víctima es una persona para él que necesita controlarla.
Recordemos que Ted vivía una doble vida, vivía la vida de criminal y vivía la vida de un esposo cariñoso, gentil, con su hijastra, ¿verdad? Tenemos a Richard Chase. Este era un criminal en serie también, pero este era desorganizado. ¿Por qué se cataloga como desorganizado? Porque él no buscaba una tipología concreta de víctimas, no buscaba un perfil específico. Este era llamado el vampiro humano porque él se sentía la necesidad de poder consumir sangre y los órganos de las personas con la excusa, o bueno, porque él tenía esa sensación de que sus órganos estaban secando y que su sangre básicamente ya no estaba con la misma cantidad. Por eso él decía que tenía que consumir partes de las otras personas. Principalmente empezó por conejos, perritos, gatitos, con animales domésticos. Volvamos al tema que tenemos la relación con la víctima. Trata a la víctima como un objeto, no hay interacción significativa, establece un vínculo previo, la deshumaniza completamente. Y tenemos los ejemplos de la conducta: entraba a sus casas sin hablar con las víctimas, atacaba de forma repentina e impulsiva, no seleccionaba por características específicas. Después del asesinato realizaba actos de mutilación y canibalismo. La implicación criminológica es mínima. Interacción, impulsividad, descontrol. La víctima como objeto para satisfacer sus impulsos internos. La víctima es un objeto, no le importa quién es. Por otro lado, ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con la escena del crimen, con las pruebas, los indicios, la cadena de custodia? Pues la escena del crimen es el lenguaje material del delito, mientras el modus operandi y la firma son la mente que lo redacta. Podemos ver el ejemplo que está bastante claro, donde es una mente planificando, organizando el crimen, y ya se observan las conductas, se observa un cuchillo, se observan los pasos, los nudos, ¿verdad? A través de lo que ocurre en la escena del crimen, los investigadores intentan reconstruir el comportamiento del autor y a partir de eso inferir rasgos de su personalidad, habilidades y motivaciones. Podemos ver en la imagen que ahí se encuentran las fotografías de la escena del crimen enumeradas. Se observa un plano de donde probablemente se cometió el crimen en el mapa, ¿verdad? No es un plano, es un mapa. Se observan las evidencias, podemos ver unos lentes y una pluma, podemos ver un periódico y podemos ver huellas dactilares. ¿Qué es el modus operandi? El modus operandi es el conjunto de acciones que el delincuente utiliza para cometer el crimen y evitar ser descubierto. Esto incluye lo funcional y lo práctico. Es importante entender ciertas preguntas: cómo se relaciona con la víctima, cómo planifica el delito, qué métodos usa para atacar y cómo escapa, cómo intenta no dejar evidencia. Ahí tenemos a 3 mujeres, que era el prototipo de las víctimas que buscaba Ted. Firma del delincuente. Este era el conjunto de conductas únicas y específicas que el criminal realiza en la escena del crimen y no son necesarias para cometer el delito. Sin embargo, cuando se encuentran, revelan necesidades psicológicas, fantasías o motivación emocional profunda. Ejemplos: ritualización del crimen. Esto es como tener ciertos patrones de conducta, ciertos patrones de delitos, mensajes simbólicos. Ahorita vamos a ver un video acerca de eso. Posturas específicas de la víctima, conductas repetitivas sin función práctica. Por conductas específicas de la víctima podemos encontrar otra vez al estrangulador de Boston, donde él básicamente dejaba a las mujeres casi que desnudas y casi siempre en prono supino, es decir, boca arriba. La firma básicamente de este delincuente también tenía un mensaje simbólico, porque él tenía las medias de la víctima
y se las ataba alrededor del cuello en forma como de moñito, ¿verdad? La firma de Ted Bundy por una frase era una frase. En una frase sería revisitar y mantener el contacto con los cuerpos para revivir la fantasía y control y dominio sobre las víctimas. Esta pues sería la firma de Bundy. No es un poco... no es tan llamativa, no es tan clara como la del estrangulador, ¿verdad? Classic Red John smiley face, drawn in the victim's blood, clockwise with 3 fingers of his right hand, wearing a rubber kitchen glove. I'm stoked to finally see one in the flesh. This isn't Red John. Right. Red John thinks of himself as a showman, an artist. He has a strong sense of theater. In all the previous killings, he made sure that the first thing that anyone sees is the face on the wall. You see the face first, and you know what's happened, and you feel dread. Then, and only then, do you see the body of the victim. Always in that order. Here, it's the opposite. The first thing you see is the body, and you have to look around to see the face on the wall. Doesn't play nearly as well, does it? Depends on your taste, I suppose. No, come on. The killer could have painted on the correct wall here, but he didn't because he didn't know better because he isn't Red John. Wow. It's interesting. You know what your problem is, my friend? You enjoy your work a little too much. You're a ghoul. If you don't get horny reading Fangoria, I'm Britney Spears. I resent that. This is you trying to redeem yourself, is it? I'm sorry. He irks me. He's irksome. You don't need me here. Básicamente el video pues está en inglés, ¿verdad? Lamento no haberlo podido poner en español, pero fue errores técnicos. Entonces el detective en este caso es una serie llamada El Mentalista. El detective descubre una carita sonriente que es pintada con 3 dedos. Sin embargo, esta no fue pintada por el verdadero criminal. Dicho de otra manera, podríamos decir de que es alguien que se está haciendo pasar por Red John, que es el criminal en serie, porque indica que Red John, pongámosle, ¿verdad? Esta es la pared, entonces lo primero que buscaba al entrar a la escena del crimen es que se viera la carita sonriente para posteriormente ver a la víctima. En este caso no es así. En este caso primero se ve a la víctima y posteriormente se ve a la carita feliz. Entonces no es el verdadero criminal. Sin embargo, la carita sonriente ya se sabe que es la firma, el mensaje simbólico que quiere dejar el delincuente llamado de Red John. Dejando este pequeño ejemplo de lado, veamos la utilidad en la criminología y perfil criminológico. El modus operandi es importante porque permite reconstruir cómo ocurrió el crimen. En la imagen podemos observar que hay un muñeco simulando a la víctima. Podemos observar diferentes piezas simulando también las evidencias, los indicios y las pruebas. Este pues también permite inferir las características del autor, vincular casos si se compartiera la firma, como es el caso de Ted Bundy. Recordemos que Ted mataba a chicas jóvenes y en diferentes partes de los Estados Unidos, como es el caso de Utah, ¿verdad? También es importante estimar patrones de comportamiento futuro e identificación de sospechosos. Esto normalmente se hace en una cámara de Gesell, en donde la víctima o el testigo intenta identificar al sospechoso por medio de un cuarto en donde no se puede observar a la otra persona. Siguiendo con el modus operandi, tenemos que sus funciones principales es proteger la identidad del criminal, utilizando guantes, máscaras, etc. Completar el delito, control de la víctima, uso de medios, facilitar la huida, planificación de escape. Información que aporta: nivel de habilidad, experiencia, reconocimiento del agresor,
relación posible agresor-víctima, familiaridad de la escena del crimen, posible actividad criminal previa, contacto con la policía, características claves, es dinámico, evoluciona con la experiencia del delincuente, pero puede mejorar el aprendizaje o deteriorarse por medio de drogas o trastornos, genera actos de precaución, evita huellas, ADN, identificación. Los riesgos, existen dos, de bajo riesgo, alta planificación y de control, y estos son uso de actos de precaución, selección cuidadosa de la víctima, lugar, momento y conductas más sofisticadas y eficientes. Este de alto riesgo podemos ver que es característica de un criminal organizado, como nos indica el FBI. De alto riesgo es la improvisación y poca planificación, falta de precaución, mayor número de errores y evidencias, selección inadecuada de víctimas o situaciones. Podemos ver que esta es característica de un criminal desorganizado. Los actos de precaución o conciencia forense. Vamos a utilizar el ejemplo de Ted Bundy otra vez. Son conductas del agresor antes, durante o después del crimen destinadas a ocultar su identidad, confundir la investigación y evitar su identificación. Revela nivel de conocimiento forense, policial o técnico, grado de planificación y sofisticación del modus operandi, posible experiencia criminal previa, evolución, aumenta con la experiencia del delincuente, primeros delitos suelen ser mínimos, hoy pueden aprenderse más rápido por influencia de medios y series. Tenemos una imagen ilustrativa donde nos indican los actos de precaución de Ted Bundy en el homicidio, las conductas antes, durante y después del crimen destinadas a ocultar su identidad, confundir la investigación y evitar su identificación. Primero, en la primera imagen podemos ver que usa muletas. ¿Tiene alguna incapacidad, alguna extremidad lastimada? No, solo lo hace para poder conseguir confianza de parte de las víctimas. Tenemos que seleccionar lugares y horarios de bajo riesgo, como lo habíamos dicho anteriormente. Se puede observar la imagen donde es una calle aparentemente sola. Traslada a sus víctimas a lugares aislados de donde cometió el asesinato. En la 4 podemos observar que reduce la presencia de testigos, porque podemos ver que no hay nadie más que la víctima y él. Abandona posteriormente el lugar de los hechos. Oculta los cuerpos en lugares remotos, o sea, en lugares muy aislados de donde se cometió el crimen. En la otra podemos observar que mantiene una apariencia social normal, lleva una vida básicamente normal, era como una máscara. Posterior a ello comete delitos en distintas zonas o jurisdicciones, podemos decirlo así, porque esto aumentaba la dificultad de poder ser reconocido. Por otro lado, tenemos que evita dejar evidencia, no deja objetos personales, no deja huellas, no deja rastros identificables. Como resumen, podemos decir que utilizaba manipulación, planificación y control del entorno para cometer sus crímenes y tomar múltiples precauciones que le permitieran ser identificado y capturado. El reconocimiento de la firma. Tenemos otra vez la carita sonriente de Red John. En la parte de abajo de la carita tenemos a el estrangulador de Boston, a Henry de Salvo, y en la parte grande tenemos a los dientes de Ted Bundy, los cuales son encontrados en una víctima, y esto ayuda a la identificación más rápida del agresor. Reconocimiento de la firma está relacionada con emociones, fantasías, necesidades psicológicas, funciona como forma de comunicación simbólica con la víctima o terceros. El análisis debe basarse en evidencias observables, no en interpretaciones excesivas. La firma está guiada por una motivación o impulso. Esta sigue el siguiente ciclo. Surge una necesidad, actúa para reducirla y se satisface, pero el equilibrio es temporal. No se satisface correctamente, esta reaparece.
Como conclusión final, podemos decir que el procesamiento de la escena del crimen y el análisis del modus operandi y la firma no son etapas aisladas, sino un continuo metodológico fundamental de la investigación forense, mientras que la fijación técnica, la cadena de custodia y principio de transferencia de Lockhart, este principio de transferencia de Lockhart no lo puse en la presentación, pero básicamente en la práctica significa que un agresor tiene contacto con una víctima o el lugar de los hechos. Ocurre en tres dinámicas. El agresor deja rastros o evidencias en la víctima y en la escena, o el agresor se lleva rastros consigo mismo. La víctima también puede quedar con rastros del agresor y del entorno, como fue el caso de la marca de los dientes de la víctima en el brazo, ¿verdad? De Ted Bundy. Bueno, con eso concluyo mi video. Espero haya sido de mucha ayuda y enriquecedor para ustedes. Adiós. Thank you.